bienvenidos a un nuevo video de su canal Ingeniería Mecánica Aplicada. Continúo con la materia de la dinámica y en este video quiero introducir el tema del movimiento curvilíneo y específicamente vamos a analizar el movimiento parabólico de una partícula, ¿sí? O tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles, que también se le llama. Recordad que cuando tratamos el tema del tiro parabólico, nosotros lo que hacemos es analizar a través de sus componentes rectangulares. En los próximos videos también vamos a analizar el movimiento de una partícula a través de las coordenadas normales tangenciales y radiales transversales, ¿sí? Pero en este video vamos a analizar a través de las componentes rectangulares de esta misma. Y para esto yo me he tomado la libertad de resolver el problema resuelto 11.7 del libro de Bill Johnston, específicamente en la 9ª edición. Si ustedes van al libro, ahí está resuelto este ejercicio. Pero como está bastante simple, yo me tomo la libertad de hacerlo acá en un vídeo para introducir al menos a un primer punto este tema, ¿sí? Entonces le voy a dar lectura al ejercicio y dice lo siguiente: un proyectil se lanza desde el borde de un acantilado, que está dibujado por acá, de 150 metros, con una velocidad inicial de 180 metros por segundo, a un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y fíjense, es importante prestarle atención el ángulo con qué eje se está formando, perdón, porque muchas veces te van a decir el ángulo es de, por ejemplo, 40 grados con la vertical, entonces sería este otro ángulo de acá, pero en este caso me dicen 30 grados con la horizontal, entonces es ese que está ahí, ¿sí? Ahora, sigo, me dicen, si se ignora la resistencia del aire, encuentre en el literal A, me dicen, la distancia horizontal desde el cañón hasta el punto en el que el proyectil golpea el suelo. Y en el literal B me dicen, la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil. Bien, entonces quiero retomar algunas cosas. Ustedes se recordarán que este tema de tiro parabólico nosotros lo vemos en física 1, casi al final de la materia o intermedio, ahí vemos este tema de tiro parabólico. Y ustedes se recordarán dos características del tiro parabólico. En primer lugar, nosotros el tiro parabólico lo analizamos a través del movimiento vertical, ¿sí? Verticalmente tiene un tipo de movimiento específico que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y en el eje horizontal es movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces no está acelerado, sino que solo tiene velocidad constante. Ya lo voy a explicar más detalladamente, ¿sí? Pero es esto. Ahora, fíjense, ¿por qué es que pasa esto? Lo voy a ejemplificar, tal vez me sale, ¿sí? Veamos este plumón y lo voy a lanzar. Yo lo lanzo de mi mano, este plumón sale con una velocidad inicial, ¿sí? Y va a describir una trayectoria. Hay que fijarnos en la trayectoria. ¿Se fijaron? ¿Qué es lo que sucede? Es que la trayectoria saliendo desde mi mano, la trayectoria que describe es esta, más o menos, ¿sí? Una trayectoria parabólica. ¿Pero por qué se da esto? ¿Sí? Ustedes lo van a encontrar las explicaciones ahí en los libros, yo solo quiero mencionarlo rápidamente. Esto se da porque en el eje vertical, ¿sí? Verticalmente, la partícula sobre él actúa una única fuerza, ¿sí? Recordar que desde que sale desde mi mano, ¿sí? En este caso sale desde el cañón, ya no actúa ninguna otra fuerza sobre la partícula excepto una, que es la propia fuerza que le hace su propio peso, ¿sí? Entonces, el peso lo que hace es que se acelere con una aceleración constante hacia abajo, y recordar que esa aceleración es igual a la aceleración de la gravedad, ¿sí? O sea, en metros por segundo serían 9.81 metros por segundo cuadrados. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el movimiento horizontal de esta partícula no está acelerado. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con algo idealizado, ¿sí? Con un sistema idealizado, porque nosotros, la mayoría de los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que el ejercicio les dice que expresen la resistencia del aire, porque si nosotros tomamos la resistencia del aire, tendríamos que darnos cuenta que la velocidad no es constante, sino que la velocidad puede decrecer, ¿sí? La velocidad se podría reducir, entonces no sería velocidad constante, pero nosotros trabajamos con un sistema idealizado, con un ejercicio idealizado, en el cual no va a intervenir
la resistencia del aire. Entonces, por eso hacemos movimiento vertical, como está con aceleración constante hacia abajo, igual a la aceleración de la gravedad, trabajamos con estas ecuaciones de acá, que si ustedes se recuerdan, estas son las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Ahí está. Entonces vamos a analizar este ejercicio propiamente. Para el literal A, lo que a mí me están pidiendo es esta posición de acá. Partiendo desde una velocidad inicial con un ángulo de lanzamiento respecto a la horizontal de 30 grados, ¿cuál va a ser la posición máxima que va a alcanzar? ¿O qué posición va a alcanzar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Fíjense, nosotros hacemos la distinción, ya lo dije, de movimiento vertical y movimiento horizontal. Como en el movimiento horizontal analizamos la partícula únicamente, podríamos emplear esta ecuación de acá, ¿sí? Sería la posición es igual a la posición inicial, que es 0, entonces sería 0, se puede eliminar, más la velocidad, y la velocidad que es constante. Pero fíjense, no cometamos un error, ¿sí? Yo muchas veces lo hice, la verdad, pero no cometamos un error. La velocidad acá, no me están preguntando por esta velocidad igual a 180 metros por segundo. Lo que la fórmula me está pidiendo acá, para el movimiento parabólico, es la componente o la proyección de la velocidad en el eje X. Entonces proyectémoslo. Sería 180 por, fíjense, 180 por coseno de 30 o seno de 30, ¿sí? Como es la componente horizontal, es por el coseno, ¿sí? Coseno de 30 grados, ahí está, por el tiempo. Entonces, si nosotros conociéramos el tiempo en el cual esta partícula cae acá, ya está, ya tuviéramos esta posición máxima, pero no conocemos ese tiempo. Entonces, fijémonos, ¿cómo podemos conocer el tiempo que se tarda en caer? ¿Sí? Eso es una pregunta clave. Y es que miren, yo les quiero decir algo. Dejemos de ver las fórmulas, valga la redundancia, como simples fórmulas. Las fórmulas realmente, las ecuaciones estas, me dicen algo, me están transmitiendo algo. Entonces, déjenlo de ver como yo sustituyo y me dan un numerito. No, analícenlo, ¿sí? Porque muchas veces, la verdad a mí no me gusta eso. Los libros, por ejemplo, yo me he fijado que Bill Johnston lo que hace es sustituir, ¿sí? Tienen los datos y sacan, por ejemplo, las 3 ecuaciones, ¿sí? Y muchas veces se van a ocupar las 3 ecuaciones, pero hay en otras ocasiones que no es necesario escribir las 3 ecuaciones para esa partícula. Entonces, lo mejor es analizar cada una de esta ecuación y decir, no, a mí la única que me sirve es esta. Entonces yo con los datos que tengo planteo la ecuación esta, ¿sí? Sustituyendo los datos. No es necesario escribir para las 4 ecuaciones, a menos que lo ameriten, ¿sí? Entonces fijémonos, como yo lo que necesito es el tiempo, yo lo que hago es analizo la trayectoria de esta partícula y veo cuál me va a servir para encontrar tiempo. No perdamos de vista eso, necesitamos el tiempo que se va a tardar en estar en esta posición de acá. Pero fíjense, estas ecuaciones únicamente son válidas para el movimiento vertical. Entonces, fíjense en el movimiento vertical, ¿sí? Le voy a dejar de dar vueltas y la ecuación es la segunda. ¿Por qué? Yo lo que necesito, la voy a plantear por acá, es que esta partícula, si este proyectil, esté en menos 150, ¿sí? Yo lo que hago es que acá, en la posición inicial, pongo mis ejes X y Y, ya están acá. Y yo le dije positivo Y hacia arriba y X positivo hacia la derecha, ¿sí? Siempre hay que poner nuestro marco de referencia absoluto. Entonces, yo lo que hago es que digo, yo lo que necesito, ¿sí? Es lo que yo necesito acá, es que esta posición de acá, esa posición final, sea en el eje Y de menos 150. Entonces, menos 150 igual a mi posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial en Y? La posición inicial en Y de la partícula es 0, porque ahí puse mi origen. Entonces esa se elimina, es 0. La velocidad inicial, dicen. Ahora, voy de nuevo. La velocidad inicial
no es esta velocidad, ¿sí? Esa es la resultante, es la velocidad completa. Pero el ejercicio, como yo estoy haciendo la distinción de movimiento horizontal y movimiento vertical, entonces yo ahí coloco solo la componente vertical de la velocidad. Entonces yo voy a decir 180, en este caso sería por el seno de 30, ¿sí? Por el seno de 30 grados. Por el tiempo, más 1/2 de la aceleración, y la aceleración es de 9.81 metros por segundo cuadrado, pero recordad, es negativo, no es positivo, es negativo. Menos 9.81. No voy a poner las unidades, ¿sí? No las voy a colocar, pero si ustedes quieren colocarlas, colóquenlas, no hay ningún problema. Es más, sería lo ideal, pero la verdad no lo voy a hacer. Por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Tenemos esta ecuación de acá. Ustedes pueden despejarlo fácilmente. Ustedes le meten un solfa a la calculadora y les va a dar un numerito. Entonces, el numerito que les da es que el tiempo es igual a 19.88 segundos. El otro número que les arroja es un número negativo, pero recuérdense, el tiempo no puede ser negativo, entonces ese número lo eliminamos. Y esa es la importancia de que cuando una ecuación nos da un resultado, nosotros no nos quedemos con ese resultado así por así. Ese signo, ¿sí? Ese número, hay que analizarlo, ¿sí? Hay resultados que no nos sirven y nosotros los eliminamos. Por ejemplo, en este caso me da un número que es negativo y el tiempo no puede ser negativo, entonces ese se descarta. Entonces, lo que quiere decir, fíjense, lo que quiere decir es que para que esta partícula en el eje vertical esté en menos 150 metros, ¿sí? Le toma 19.88 segundos. Pero esto lleva implícito, ¿sí?, de que esta partícula va a salir de por acá, primero va a subir, va a alcanzar un punto máximo y después baja. Entonces quiere decir que realizar toda esta trayectoria le lleva 19.88 segundos. Entonces, habiendo tenido ya esto, ustedes podrían sustituir en esta ecuación de acá, ¿sí? Vamos a llegar por acá, ¿sí? Sería, la posición va a ser igual a 180 por el coseno de 30 grados por el tiempo, y el tiempo ya lo tenemos, entonces por 19.88 segundos. Y le va a dar que la posición es de 180 coseno de 30 por 19.88 y le da 3098.98 metros. Ahí está. Si ustedes se fijan en el libro, esta respuesta difiere un tantito, pero se van a dar cuenta que es porque en el libro están trabajando con cifras significativas y con aproximaciones. Entonces, por eso ese resultado en el libro da de 3100 metros, ¿sí? Entonces, aproximándolo, es que llegan a eso. Ahora, vamos a dejar estas respuestas así, ya que no estamos trabajando con cifras significativas. Ahora, vamos entonces a encontrar lo segundo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos está diciendo encontrar la altura máxima, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Cómo podríamos encontrar la altura máxima? Fíjense, ¿cuál de estas ecuaciones me ayuda a encontrar la altura máxima que alcanza? Dejen de ver las ecuaciones como muy puras ecuaciones, ya que ellas realmente nos están transmitiendo algo. Estudiamos el movimiento de la partícula y después decidimos cuál de estas ecuaciones ocupamos. Fíjense, la velocidad inicial la conocemos, ya que es lanzada con una velocidad inicial. Sabemos de que en su altura máxima, que probablemente va a ser por acá, ¿sí?, por acá, según nuestro bosquejo de la trayectoria, pasa algo importante, ya que al menos verticalmente, horizontalmente no, pero verticalmente, en ese punto en el que la velocidad, en ese punto en el cual la altura es máxima, acá va a tener velocidad vertical 0, ¿sí? Entonces, como la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, está por acá. Ahí está la velocidad.
Entonces, justo en ese punto en el cual la altura es máxima, la velocidad vertical desaparece, no existe, es cero. Entonces, también conocemos la velocidad para el punto de interés. ¿Qué otra cosa? Conocemos la posición en Y original o inicial, ya que como se sitúa en el origen, entonces es cero. Podríamos entonces utilizar la tercera ecuación, porque veamos, recordar, verticalmente las únicas ecuaciones que son válidas son estas tres de acá. Entonces, ¿me podría servir alguna de las otras dos ecuaciones? Veamos. La primera, ¿por qué la descartamos? Conozco la velocidad final, sí, sería 0. Conozco la velocidad inicial, sí, la conozco, es una proyección y acá la tengo, que la velocidad inicial ya dijimos que sería 180 por el seno de 30. Conozco la aceleración, sí la conozco, es de menos 9.81 metros por segundo. Pero eso me va a arrojar como resultado tiempo. Y yo no necesito tiempo, yo necesito altura máxima. Entonces, la podríamos descartar, ya que no nos da el resultado a las primeras. Pero ese tiempo nos puede servir. Por ejemplo, podríamos utilizar la segunda, pero solo la segunda, sin utilizar ninguna más. Veamos. ¿Conozco la altura máxima? No, porque es la que quiero encontrar. ¿Conozco la altura inicial o la posición inicial en Y inicial? Sí la conozco. La velocidad inicial sí la conozco. El tiempo no lo conozco. Y la aceleración sí la conozco. Entonces en la segunda ecuación tenemos dos incógnitas. Pero fíjense, fusionando la primera ecuación y la segunda ecuación podrían también encontrar la altura, ya que de la primera ecuación pueden encontrar el tiempo y con el tiempo lo sustituyen acá en la segunda ecuación y les da la posición. Sí, se puede hacer, sí, se puede hacer. Es como ustedes mejor prefieran. Pero yo utilicé la tercera ecuación por la facilidad, ya que a las primeras me dio el resultado. ¿Sí? Fíjense que es simple. Yo sé, utilizando esta ecuación, la tercera, que la velocidad final es 0. ¿Sí? 0 al cuadrado, menos velocidad inicial. La velocidad inicial es de 180 por el seno de 30, ¿sí?, grados. Esto al cuadrado va a ser igual a 2 veces por menos 9.81 por la posición final o la posición en Y final, ¿sí?, que no sé cuál es la que quiero encontrar. Entonces yo le pongo Y sub F menos la Y inicial, que sería 0. Entonces con un solve ustedes despejan a Y sub F. Entonces la altura máxima les da sería menos 180 por el seno de 30 al cuadrado igual a 2 por menos 9.81 por X, y le da que Y sub F es de 412.84 metros. Pero fíjense, el ejercicio nos está preguntando una altura máxima respecto de un lugar en específico, porque me dicen desde el piso. Y recordar, esta es la cima del acantilado, ¿sí? El piso en este caso podríamos entender que se trata de acá, ¿sí? La verdad, si este fuera un parcial, ¿sí?, aunque el ejercicio está muy fácil para que fuese de un parcial, pero si fuese un parcial, como no sé si el piso es acá o el piso es acá, pues yo dejo las dos, ¿sí? Yo dejara las dos. Entonces, porque si el ejercicio les estuviese pidiendo la altura máxima respecto desde donde es lanzada, pues sí, son esos 412.84 metros. Pero si sería desde esta posición de acá, desde el piso, entonces tendrían que hacer Y sub F desde el piso, sería 412.84 más esta altura de acá, que son 150. Entonces las dos respuestas son válidas, ¿sí? Ya que una es, esta de acá arriba es
la posición máxima desde donde es lanzada, desde en la esquina del acantilado, ¿sí? O la orilla del acantilado, y esta otra, la de abajo, sería la posición máxima o la altura máxima que alcanza, pero viéndola desde aquí abajo. Entonces, esto es simple, estos ejercicios son simples, ¿sí? Entonces eso es todo, y pues vamos a proseguir con el siguiente ejercicio.